En la segunda actividad de la tarea final nos piden el estudio de las asíntotas de dos funciones racionales. Os recuerdo que en general una función puede tener tres tipos de asíntotas: asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. En el caso de las funciones racionales, el estudio de las asíntotas es muy sencillo porque, suponiendo que la función ya esté simplificada, es decir, que no haya factores comunes, polinomios que estén como factor común en el numerador y en el denominador, las asíntotas verticales se buscan en los ceros del denominador y para ver las horizontales y oblicuas se estudia el grado del numerador y el denominador. Cuando el grado del numerador es más pequeño o igual que el del denominador, hay una asíntota horizontal, y cuando el grado del numerador excede en 1 al grado del denominador, hay una asíntota oblicua. Recordad también que cuando el grado del numerador es más de 1 mayor que el del denominador, lo que hay son ramas parabólicas. Bien, vamos en concreto a hacer cada uno de los apartados. En el apartado A tenemos una función que es el cociente de dos polinomios de primer grado. Recordad que cuando veíamos en el tema 4 las funciones de proporcionalidad inversa, os dije que se podía demostrar que en general un cociente de polinomios de primer grado iba a tener siempre como gráfica una hipérbola. Pues este va a ser uno de esos casos, y aquí vamos a ver que con las herramientas de los límites y el estudio de las asíntotas será más fácil hacer la gráfica de la función. Bien, esta función, que ya está simplificada, es muy fácil ver dónde tiene una asíntota vertical. La asíntota vertical en el apartado A estará justo cuando el denominador se hace 0. ¿Cuándo se hace 0? Justo cuando x vale 2. En ese punto, en ese valor, la función va a tener una discontinuidad de salto infinito. Eso lo vemos porque el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 1 dividido entre x menos 2, si sustituimos, dará 6 menos 1, 5, y en el denominador 2 menos 2, 0. Recordad que esto significa, puesto que el numerador tiende a un número distinto de 0 y el denominador tiende a 0, que el valor del límite será más o menos infinito. Quedaría ahora determinar qué ocurre a la derecha y a la izquierda del 2. Es decir, habrá que estudiar límite cuando x tiende a 2 por la derecha de 3x menos 1 partido x menos 2, que será 5, porque el numerador ya sabemos que tiende a 5, y el denominador, fijaos que o bien dando valores o bien pensando, como x toma valores cercanos a 2 pero un poco mayores que 2, al restarle 2 dará valores cercanos a 0 pero un poco mayores que 0, y por lo tanto el límite por la derecha en 2 será más infinito. Razonando de la misma manera, obtendríamos que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función, en este caso seguiría dando 5 arriba, y veríamos que a la izquierda del 2 el denominador se acerca a 0 por la izquierda, y eso se traduce en que este límite es menos infinito. Bien, gráficamente, ¿esto qué significa? Significa que si esta es la recta de ecuación x igual a 2, por la derecha la función crece mucho y por la izquierda decrece mucho. Bien. Quedaría ver si hay asíntota horizontal u oblicua. Fijaos que tanto el numerador como el denominador tienen grado 1. Eso significa que la función va a tener una asíntota horizontal. ¿Y dónde está la asíntota horizontal? Pues la asíntota horizontal se obtiene haciendo el límite cuando x tiende a más infinito de la función. ¿Y cuál es el límite más infinito de esta función? Pues recordad que como había el mismo grado en numerador y denominador, se dividen los coeficientes 3 entre 1, 3. E igualmente este sería el límite cuando x tiende a menos infinito. Eso quiere decir que
la recta horizontal de ecuación igual a 3 va a ser asíntota horizontal, la gráfica se va a acercar mucho a esta recta horizontal, tanto en más infinito como en menos infinito. Lo único que nos quedaría es determinar si lo hace por encima o por debajo. Ya salta a la vista, parece evidente, y sabiendo además, como os dije, que iba a ser una hipérbola, que va a hacer esto y que aquí, esto aquí es una forma de escribirlo, va a hacer esto. Pero se puede comprobar de una manera más sencilla. Si yo le doy valores a x muy grandes, por ejemplo, si x vale 1000, f de x pues sería 3 por 1000 menos 1, 2999, y 1000 menos 2, 998. Si hacéis esto con la calculadora, veréis que os da 3, muy poquito. Eso quiere decir que está un poquito por encima, que la función está un poquito por encima de los 3 que vale la asíntota horizontal. De la misma manera, si a x le damos el valor menos 1000, veríais que f de x toma el valor 2,99, y eso quiere decir que está muy cerca de 3, pero un poco por debajo de 3. Bien, el dibujo está bien respecto a la asíntota. No me he parado a dibujar puntos porque lo que se trata es de determinar, puede que la función pase por aquí, no me paro a eso, simplemente se trata de ver qué comportamiento tienen las ramas con respecto a cada una de las asíntotas. Bien, vamos a hacer el apartado B. En el apartado B, también es una función racional, igualmente está simplificada, no hay factores comunes porque aquí los únicos factores son x por x por x, aquí x al cuadrado más 1, que no se puede factorizar más. Eso quiere decir que para buscar las asíntotas verticales tendríamos que buscar los ceros del denominador. Pero, si os dais cuenta, x al cuadrado más 1 igual a 0 no tiene solución. Eso no es ningún problema. Simplemente lo que nos dice es que el denominador nunca vale 0 y que por lo tanto esta función no tiene asíntota vertical de ningún tipo. Bien, respecto a horizontales u oblicuas, pues recordad que se determinaban haciendo el balance, la comparación de los grados. Como en el numerador hay grado 3 y en el denominador hay grado 2, que es justo uno menos que el del numerador, lo que sabemos es que f no, esta función se llama g tiene que tener una asíntota oblicua. ¿Y cómo se determina la ecuación de esa asíntota oblicua? Porque una asíntota oblicua es una recta, en definitiva. Pues recordad que en el caso de las funciones racionales había una forma muy sencilla que era realizar la división y estudiar el resultado. En general ya vimos que había un método que consistía en determinar la pendiente por una fórmula y la ordenada en el origen por la otra. Pero esa fórmula, que es válida en todos los casos, en el caso de las funciones racionales es más sencillo hacer la división que nos pide la función, es decir, dividimos x al cubo entre x al cuadrado más 1, pues x por x cuadrado, x cubo, cambiamos el signo, x por 1, x, cambiamos el signo también, menos x. Esto se va con esto. Bien, como aquí hay grado 2 y esto ya tiene grado 1, esto ya es el resto. Es decir, ¿qué es lo que hemos obtenido? Pues que x al cubo es igual a x al cuadrado más 1 por x más el resto menos x. Y por lo tanto, la división de esto entre esto, x al cubo entre x al cuadrado más 1, pues será, como x al cubo es todo esto, x cuadrado más 1 por x menos x
dividido x cuadrado más 1. Si os dais cuenta, esto sería x cuadrado más 1 por x entre x cuadrado más 1 menos x partido x cuadrado más 1. Si aquí simplificamos, pues quedará x menos x partido x cuadrado más 1. Este cálculo que he realizado lo que me dice es que la función g, que esta, realmente es x, que es la asíntota oblicua, menos esa función de ahí. Luego ya sabemos por un lado que la asíntota oblicua es la recta de ecuación y igual a x. Eso se traduce en que, a ver si aquí, si trazo la recta de ecuación igual a x, la gráfica de la función se va a acercar mucho a esta recta. ¿Qué nos queda por saber? Si la aproximación, por ejemplo aquí, la hace por encima o por debajo, y si aquí también la hace por encima o por debajo. Eso lo podemos ver de dos maneras. Una sería dar valores a x. Por ejemplo, si x vale 1000, pues la asíntota valdría 1000 y la función, ¿qué valdría? ¿Un poco más o un poco menos de 1000? Pues si damos valores lo hacemos, pero incluso aquí lo podemos ver. Fijaos, cuando la x valga 1000, la función será 1000 menos esta cantidad. Positivo entre positivo, positivo, restamos un positivo. Si a 1000 le restamos un positivo pequeño, pues tendremos una cantidad un poco más pequeña que 1000. Eso quiere decir que la gráfica irá un poco por debajo de la recta de la asíntota oblicua. Recíprocamente, si nos venimos a valores negativos, bien si le damos valores o bien si nos fijamos aquí, por ejemplo, si nos fijamos aquí, menos 1000, negativo, menos 1000 al cuadrado, positivo, negativo entre positivo, negativo, con un menos delante, positivo. A x le sumamos un pequeño positivo, quiere decir que cuando nos acercamos hacia menos infinito, la función va a estar un poco por encima de la gráfica. Pues esta sería la asíntota oblicua y estas serían las posiciones de la gráfica con respecto a la asíntota oblicua.